puede cambiar el destino de una persona para siempre con una simple pregunta. ¿Es posible que una llamada telefónica a medianoche desate consecuencias de las que nadie puede escapar? Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana de internet. Ocurrió en vivo ante millones de oyentes que sintonizaban la radio a mitad de la noche. Un joven, desesperado, llamó confesando que había cometido el peor error de su vida al realizar un trato prohibido. Pero lo que nadie en esa cabina imaginó es que años después, el hombre que le dio voz a su testimonio pagaría las consecuencias más graves de este misterioso encuentro. Esta es la perturbadora historia del caso Josué, el expediente que marcó para siempre la época de oro de la radio nocturna. Todo comenzaría en el año 2002, en una época donde no existían los podcasts ni las redes sociales. Los amantes del misterio tenían una cita obligada cada noche. Sintonizaban La Mano Peluda, un programa de radio conducido por el icónico locutor Juan Ramón Sáenz. Aquella noche parecía una más de relatos sobre eventos inexplicables, hasta que entró la llamada de un joven que se identificó como Josué Velázquez. La voz de Josué temblaba de un pánico absoluto y real. Explicó que años atrás, sumido en una situación económica límite que asfixiaba a su familia tras haber emigrado a los Estados Unidos, tomó un camino sin retorno. Frustrado y desesperado, comenzó a investigar textos de alta magia, grimorios antiguos y tratados ocultistas. Su único objetivo era convocar a una entidad lo suficientemente poderosa como para concederle fortuna y poder a cambio de su propia existencia. Tras meses de prácticas, finalmente lo consiguió. Según el relato de Josué, se le manifestó una entidad de alta jerarquía del bajo astral. Pero los favores de estas fuerzas oscuras nunca se entregan de forma gratuita. Para sellar el trato, se le exigió portar un anillo específico como marca de propiedad espiritual y entregar un tributo sumamente doloroso. No podía ser un animal. Tenía que ser un familiar directo. Cegado por la ambición, Josué tomó una decisión devastadora. Ofreció el destino de su propia abuela. Poco después de cerrar el trato, su abuela partió de este mundo de forma repentina e inexplicable. A partir de ese día, la fortuna de Josué se disparó a niveles inimaginables. El dinero le llovía en las cuentas bancarias. Adquirió imponentes residencias, vehículos de lujo y negocios prósperos. Pero estas fuerzas son cobradores despiadados. La inmensa riqueza vino acompañada de una tortura constante de 24 horas al día. Los seres menores que lo custodiaban no le permitían descansar ni un solo segundo. Lo agredían físicamente, dejándole marcas reales en el cuerpo. Destrozaban sus muebles ante sus propios ojos y se materializaban en los rincones de sus propiedades para recordarle quién era su dueño. Desesperado, en un estado de angustia absoluta y buscando una salida espiritual, Josué tomó el teléfono y marcó al programa de radio.
Durante la llamada, la atmósfera en la cabina de la mano peluda cambió por completo. Josué explicaba detalladamente su situación, pero a medida que avanzaba la conversación, la línea telefónica comenzó a llenarse de ruidos sumamente extraños. Los oyentes recuerdan haber escuchado sonidos ásperos, lamentos inhumanos y fuertes golpes metálicos del lado de Josué. El joven gritaba que ellos estaban entrando a la habitación, sumamente molestos porque estaba revelando el secreto de su trato en cadena nacional. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Juan Ramón Sáenz no se limitó a escuchar. Decidido a ayudarlo, enlazó en vivo a líderes religiosos, entre ellos reconocidos pastores evangélicos como el pastor Roberto Guaso. Lo que siguió fue un intento de liberación espiritual transmitido en tiempo real. Mientras los pastores realizaban oraciones fervientes y ordenaban a las energías retroceder, la cabina de la radio en la Ciudad de México comenzó a experimentar un caos técnico absoluto. Los monitores de las computadoras comenzaron a parpadear y apagarse solos. Los teléfonos de la producción se saturaron con llamadas silenciosas. Una de las computadoras portátiles del equipo de producción comenzó a sacar chispas físicas antes de quedar inservible. Juan Ramón Sáenz, intentando contrarrestar la energía del momento, tomó una hoja donde tenía impreso el Salmo 91 para recitarlo. Testigos de la cabina aseguran que el papel comenzó a moverse y doblarse solo sobre la mesa, como si una fuerza invisible estuviera forcejeando con el locutor. La comunicación se cortó de golpe en el momento más tenso del proceso espiritual. Al día siguiente, cuando el equipo de producción intentó rastrear el número de Josué, familiares informaron que el joven había sufrido un extraño y violento incidente en su hogar inmediatamente después de colgar la llamada. Se rumoreaba que fue hallado inconsciente, con severas marcas físicas y un objeto religioso incrustado en su cuerpo. Tras ese suceso, Josué desapareció por completo de la escena pública. Se refugió en templos bajo estricto secreto. El caso quedó registrado como la noche más misteriosa de la radiodifusión, pero el destino guardaba un trágico reencuentro. Transcurrieron 9 años de silencio. En 2011, Juan Ramón Sáenz ya colaboraba para el exitoso programa de investigación paranormal de TV Azteca, Extranormal. Decidido a documentar el desenlace del caso que había marcado su carrera profesional, Juan Ramón logró contactar nuevamente a Josué Velázquez. Josué accedió a la entrevista con una condición extraña e innegociable. El encuentro no podía realizarse en una oficina o en un set de televisión. Tenía que ser forzosamente a bordo de una lancha, flotando en medio de un lago profundo. ¿Cuál era el motivo de esa extraña exigencia? Según las creencias que Josué manejaba, las energías del bajo astral tienen dificultades para manifestarse o influir sobre cuerpos de aguas profundas. El agua funcionaba como un escudo protector temporal. Era la única manera de mantener al equipo de televisión a salvo.
Durante la grabación de ese día, el ambiente que se respiraba era sumamente gélido y tenso. Josué lucía desgastado, pálido, y portaba en su dedo el misterioso anillo. Durante la conversación, Josué miró fijamente a Juan Ramón y lanzó una advertencia que hoy en día eriza la piel. Dijo que las entidades estaban muy ofendidas por esa reunión y que alguien pagaría un precio muy alto por haber removido esas energías. Nadie imaginó que la advertencia se cumpliría con una rapidez increíble. Solo unos días después de haberse bajado de esa lancha, el 29 de mayo de 2011, Juan Ramón Sáenz partió de este mundo repentinamente a los 48 años de edad. La causa médica oficial fue una complicación abdominal severa desencadenada por una extraña y agresiva bacteria que invadió su organismo en cuestión de horas. Quienes estudian estos fenómenos notaron un detalle estremecedor. La entidad con la que supuestamente Josué mantenía su trato, según antiguos tratados medievales, es asociada frecuentemente con plagas y afecciones físicas repentinas. Pero la situación no terminó con el locutor. El reportero estrella de Extra Normal, Alberto del Arco, quien coordinó el encuentro, sufrió un aparatoso incidente automovilístico poco después, del cual sobrevivió de milagro. Por su parte, el camarógrafo de la filmación, Enrique Alfonso, tuvo que ser ingresado de urgencia al hospital debido a complicaciones de salud que aparecieron de la noche a la mañana. Una extraña estela de incidentes parecía haber alcanzado a todos los que abordaron esa lancha en el lago. La inesperada partida del respetado locutor desató de inmediato una de las teorías de conspiración más grandes en la historia de los medios de comunicación. La hipótesis más oscura apuntaba directamente a Josué. Muchos aseguraron que el encuentro en el lago jamás tuvo la intención de proteger a Juan Ramón Sáenz, sino todo lo contrario. Se especulaba que Josué había realizado un intercambio, entregando la valiosa influencia de Juan Ramón a las entidades del bajo astral, a cambio de que éstas detuvieran su propio calvario, aquel calvario físico, y le permitieran gozar de su fortuna en paz. Años después, ante la ola de señalamientos, el propio Josué rompió el silencio para dar su versión de los hechos. Josué negó rotundamente estas acusaciones, atribuyendo la desgracia a un desequilibrio de energías. Juan Ramón no partió porque yo lo entregara. Él estaba pasando por un momento. No era mi amigo ni nada de eso, no lo conocíamos. Muy baja a partir de allí, personales. Cuando te expones a un vórtice tan inmenso como el que me rodea a mí, si tu escudo energético está débil, simplemente te absorbe. Su campo espiritual estaba desarmado. Hoy en día, Josué Velázquez se mantiene activo en Internet, ofreciendo amuletos, trabajos de armonización y consultoría esotérica en redes sociales, asegurando que finalmente logró equilibrar las fuerzas que alguna vez controlaron su vida. A más de 2 décadas de aquella llamada que paralizó a la radio, el misterio que envuelve al caso Josué se niega a desaparecer. ¿Fue Josué Velázquez simplemente un hábil narrador capaz de tejer
una de las historias más perfectas de la radiodifusión. O fuimos testigos reales de las consecuencias de interactuar con fuerzas que van más allá del entendimiento humano. Como solía advertir el propio Juan Ramón Sáenz al final de sus emisiones, hay cosas que no se pueden explicar, pero tampoco se deben invocar. Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas investigaciones sobre los misterios más oscuros de nuestro mundo. Buenas noches y recuerden mantener la luz encendida.